La 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Las elecciones europeas vuelven a dar la victoria en unos comicios de ámbito nacional al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Mejora algo más de un punto sus resultados de las últimas generales. Lo hace frente a un PSOE de Pedro Sánchez que, aunque pierde fuelle, mantiene un suelo electoral por encima del 30%. La popular Cuca Gamarra ha sido la primera en señalar que estos resultados eran una derrota para los socialistas. Le hemos sacado 4 puntos al Partido Socialista, cuando hace 5 años su ventaja sobre nosotros fue de más de 12 puntos. En definitiva, el Partido Popular le endosa al Partido Socialista la mayor derrota en unas elecciones europeas en los últimos 25 años. Por su parte, la candidata socialista Teresa Rivera asegura que su partido representa el dique de contención frente a la ultraderecha, no solo en España, sino también en Europa. Quiero agradecer muy sinceramente la confianza de todos los ciudadanos que han votado al Partido Socialista, que han entendido que nuestro partido es el dique de contención de la ultraderecha, aquí y en Europa. Vamos a trabajar para seguir creciendo en ese trabajo, en esa tarea de contener a la ultraderecha en nuestro país y en Europa. Vox consigue cerrar en positivo el maratón electoral de los últimos meses, que inició en febrero con las elecciones gallegas y ha concluido este domingo con las europeas. Cumple sus expectativas al doblar los resultados de hace 5 años. Este 9J también deja como titulares la irrupción con 3 eurodiputados de la candidatura de Luis Alvise Pérez y su partido. Se acabó la fiesta. Hoy recogemos, amigos míos, los frutos de miles de españoles hartos de que el Estado les robe más del 75% de lo que produce, hartos de que la partitocracia haya parasitado todos los poderes del Estado. Se confirma, por si todavía había dudas, la desaparición de Ciudadanos, la división del voto de Sumar y Podemos y el retroceso de las opciones soberanistas. Bueno, a raíz de estos resultados, más allá de España, el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado elecciones legislativas en ese país para este verano. Lo hace tras el batacazo de su formación en estos comicios. La lista de agrupación nacional de Marine Le Pen ha duplicado a la lista de Macron, que así anunciaba su decisión. He decidido darles la posibilidad de elegir nuestro futuro parlamentario votando. Disuelvo esta noche la Asamblea Nacional. Firmaré en unos instantes el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas que tendrán lugar el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Al margen de los devaneos de las elecciones en Europa, el tenista español Carlos Alcaraz ha tirado de épica para levantar su primer Roland Garros. El murciano derrotó al alemán Zverev en un épico partido a 5 sets. Edu Abadía, buenas noches. Buenas noches. En la cuarta manga pidió asistencia médica, pero no le impidió ganar su tercer grande. Un trepidante partido que ha estado marcado por las remontadas. Hemos visto cómo en el tercer set Zverev daba una muestra magistral de su tenis para recuperarse de un 5-2 en contra y acabar con un 5-7 a su favor. Después han llegado las molestias musculares para el español, pero en ese momento nada podía parar a Carlos, que acabó con un 6-1 y 6-2 para cerrar el encuentro. Alcaraz ha pasado después del partido por los micrófonos de nuestros compañeros de El Partidazo de COPE. Al final también se gana mucho de cabeza. Si tú estás flojo mentalmente, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, probablemente no pases las adversidades ni puedas ganar un torneo de Grand Slam. 4 horas y 19 minutos de trepidante tenis ha necesitado Alcaraz para levantar su primer Roland Garros en la Philippe Chatrier de París. Ya es el 10º español en ganarlo y se convierte en el jugador más joven en ganar 3 Grand Slams en 3 superficies diferentes. Con este resultado ha superado a Djokovic en el ranking ATP y se pone segundo, poniendo su ojo en Jannik Sinner, a quien eliminó en semifinales. Gracias, Edu. Son las 2:04 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504.
sabemos qué pasa en España y en el mundo. Entramos en el especial de esta noche. Hoy 4 trágicos momentos que pasaron a la historia. Por una parte, 3 hombres y una mujer asesinados a sangre fría. Sus muertes ocuparon las portadas de periódicos y los libros de historia. María Antonieta, degollada en la guillotina. El zar Nicolás II y su familia fusilados en un sótano. El archiduque Francisco Fernando de Austria de una bala en la yugular. Y el nazi Reinhard Heydrich, apodado el Carnicero de Praga, objetivo de una operación secreta de la inteligencia británica. Arranca el especial Homicidios que cambiaron la historia. Vamos con el primero de esos homicidios que generó probablemente uno de los conflictos, casi con toda seguridad, por no decir con toda seguridad, junto a la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento, un acontecimiento bélico de primerísima magnitud. Te voy a hablar de ellos. Ellos eran los herederos de la corona austrohúngara, una de las parejas más aclamadas. El archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofía eran recibidos con enormes muestras de cariño allá donde iban. Pero aquel día cambió todo. Domingo 28 de junio de 1914. Es una mañana cálida de verano. El archiduque Francisco Fernando de Austria y su mujer Sofía llevan 3 días en Bosnia-Herzegovina. Tienen por delante una jornada de intenso trabajo en Sarajevo. Visitas, reuniones y la inauguración de un museo. Francisco Fernando y Sofía se han preparado muy bien este viaje. Echan mucho de menos a sus 3 hijos, sobre todo al peque, Ernesto, que solo tiene 8 años. Cuando regresen a casa, podrán estar con ellos y descansar. Sofía está embarazada de su 4º hijo, pero el cansancio no puede con ella. Es muy consciente de que se trata de una visita de gran importancia. Durante siglos, Bosnia ha pertenecido al Imperio Otomano, pero hace solo 2 años, el Imperio Austrohúngaro se ha anexionado a la región. Esta mañana, los dos han madrugado mucho. Ahora se dirigen justo hacia el ayuntamiento en una limusina descapotable. Miles de personas reciben a la comitiva por las calles de la ciudad. Pero a las 10:15 de la mañana, alguien lanza una granada de mano contra el coche de los herederos. El artefacto rebota y estalla debajo del coche que le sigue. El público entra en pánico. Hay varios heridos. El coche de Francisco Fernando y Sofía aumenta su velocidad y consigue escapar. Tras el susto, toman la decisión de seguir con el itinerario del día, como si nada hubiera pasado. La comitiva decide que visitarán a los heridos por la granada ingresados en el hospital. En ese itinerario, un nuevo ataque. Esta vez, el archiduque recibe un disparo en la yugular. Y su mujer, otro en el abdomen. Los dos mueren. Vamos a hablar de este asunto. Ya tengo al otro lado del teléfono a Pedro Gargantilla. Es autor del libro Asesinatos que cambiaron la historia, que publica la editorial Pinolia. Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros una vez más. Pedro, estamos hablando de 2 ataques en la misma mañana. ¿Quiénes hay detrás de estos asesinatos? Pues mira, había un grupo militar y anarquista que había sido fundado apenas unos 3 años antes, en torno a 1911, y que se llamaba La Mano Negra. Era un grupo formado fundamentalmente por miembros del ejército serbio.
El objetivo de ese grupo no era otro sino que asesinar pues al heredero al trono austrohúngaro, al archiduque Francisco Fernando de Austria. Y aprovechando pues que iba en aquel momento con su esposa, también a esta, que estaba embarazada en aquellos momentos de su cuarto hijo. ¿Y cómo era el plan que habían diseñado para asesinar a los herederos de este importantísimo trono en ese momento, el trono austrohúngaro? Pues la verdad es que se dio una serie de casualidades. Por una parte, los archiduques celebraban su 14 aniversario de matrimonio. Este dato va a ser fundamental. Por otra parte, se encontraban haciendo unas maniobras militares muy cerquita de Sarajevo y, bueno, pues para congraciarse con los súbditos, decidieron visitar la ciudad de Sarajevo un 28 de junio de 1914. No era un día cualquiera. Ese día, el 28 de junio, era un día especial para los serbios. Era su patrón, era San Vitus, con lo cual para los serbios pues aquello era pues una provocación en toda regla. Es decir, el heredero viene encima el día de nuestro patrón a regodearse delante de nosotros. Con lo cual dijeron, esta es la nuestra, tenemos que intentar asesinar al archiduque. Entonces la mano negra coloca pues a 7 de sus hombres distribuidos en el recorrido que presuntamente va a hacer el automóvil con los archiduques, cada uno de ellos con pistola y granada de mano, y esperando el momento oportuno pues para cuando pase y ellos infiltrados entre la gente, asesinar a los archiduques. Después del primer atentado, esa bomba, esa granada que hemos oído que le lanzan y que cae debajo de otro de los automóviles, los archiduques se dirigen a visitar a los heridos por el atentado al hospital. El equipo de seguridad decide cambiar el recorrido para evitar posibles ataques, pero no avisan al conductor del coche en el que viaja la pareja, por lo que el coche sigue el recorrido previsto. Error. La fatal casualidad hizo que uno de los terroristas se cruzara con el coche. Se trataba de un tipo serbio, Gavrilo Princip. Él es quien mata a Francisco Fernando. ¿Cómo consigue asesinarlo? Pues es una mala casualidad. Este es un joven, un estudiante de apenas 19 años. Bueno, pues asustados porque saben que han fracasado en su intento de asesinar al archiduque, se decide retirarse, buscar un sitio donde comer algo. Sabemos ahora mismo pues que decide comprar un bocadillo en un lugar que se llama Morischiller, y cuando está allí, las casualidades hacen que vea cómo da marcha atrás pues el automóvil con el archiduque. Se habían perdido, habían entrado en una calle por la cual no tenían que haber entrado, y entonces Príncipe se da cuenta rápidamente y dice, pues esta es la mía. No se lo puede creer, pero saca su pistola del bolsillo y realiza 2 disparos. 2 disparos sin apenas apuntar pues al coche con los archiduques. Son recibidos los 2 disparos y el coche sale pues a toda velocidad. Sin embargo, pues ahí ya va herido de muerte tanto el archiduque como la archiduquesa. Apenas una hora después de este segundo atentado, este ya sí que exitoso, acaban falleciendo. Entiendo. La casualidad quiso que la archiduquesa Sofía viajara en el mismo coche que su marido. No suele ser habitual esto, ¿no? No era nada habitual, por diferentes motivos. El primer motivo es que ella era una semiplebeya, y me explico, ella era condesa. Entonces el emperador la consideraba como una persona de segunda línea, hasta el punto pues que comía alejada de su marido, en las comitivas siempre aparecía al final del todo, y nunca se la dejaba de viajar con su marido, no para preservar su salud y que los dos no fallecieran, sino porque era de un estatus social inferior. ¿Por qué viajan los dos juntos? Pues de alguna forma pues para celebrar su 14 aniversario de matrimonio. Y por otra parte porque están en Sarajevo, se encuentran muy lejos de Viena, y digamos que el protocolo estricto del emperador no llega hasta allí. Entiendo. Ese fue el motivo. Lo que es verdaderamente increíble es que decidieran seguir con el viaje después de un primer ataque con una granada de mano. Da la impresión de que eso fue una decisión, bueno, conociendo el final de la historia, desde luego errónea, pero una especie de frivolidad. Y además, no se incrementaron las medidas de seguridad. O sea, atacan al monarca con una granada de mano y no se les ocurre no solamente que cesen las actividades del día, sino además multiplicar las medidas de seguridad. Pues yo creo que se juntan varios motivos. El motivo número uno es que el archiduque se enfada bastante con el alcalde de Sarajevo. Le echa la bronca. No porque está a punto de morir él, sino porque está a punto de morir su esposa, que está embarazada. Se ofende bastante. Llega al ayuntamiento, monta allí el pollo con el alcalde. Pero yo creo que por congraciarse pues con todo el pueblo serbio, dice, esta es mi oportunidad, voy a empatizar con ellos, que diríamos ahora utilizando el lenguaje de la época. Me voy a acercar al hospital a ver qué tal están los heridos.
Entonces se rompe todo el protocolo y por otra parte se habían dispersado. Es decir, los componentes de la mano negra habían huido y lo que menos se podían imaginar es que el conductor se va a perder camino del hospital y casualmente se ha metido en una calle donde hay uno de los asesinos. Pedro, hemos oído, cuando estudiábamos bachillerato, siempre escuchamos que la muerte, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, de alguna manera provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué medida este atentado provocó el estallido de esta guerra? Pues en un 99%. El emperador Francisco José ya es mayor, intuye cuáles pueden ser las consecuencias internacionales de una guerra con Serbia, es decir, si el Imperio Austrohúngaro declara la guerra a Serbia, con lo cual él al principio se lo piensa, pero son sus generales y su principal aliado, en este caso el emperador alemán Guillermo, el que le convencen de todo lo contrario. Dice, mira, aquí hay un complejo sistema de alianzas, las otras potencias, y me refiero a Francia, Inglaterra y Rusia, se van a quedar al margen o bien van a actuar de una forma simbólica. Con lo cual, el emperador, pues finalmente decide declarar la guerra en Serbia, pues el 28 de julio de aquel año, es decir, un mes después. En aquel momento, pues fíjate, el presidente de Francia y el zar de Rusia estaban reunidos, estaban juntos en San Petersburgo cuando se enteran de la noticia. De alguna forma yo quiero creer que el emperador sabe lo que se avecina. De hecho, enuncia una frase que ha pasado a la posteridad. Él dice, si la monarquía debe perecer, que perezca, pero al menos decentemente. Es decir, con esta frase, yo creo que el emperador Francisco José sabe que aquí va a haber una guerra a nivel internacional. Entiendo. Los archiduques tenían 3 hijos, Sofía, Maximiliano, Ernesto. Tenían 13, 11 y 8 años cuando sus padres fueron asesinados. ¿Qué pasó con estos niños? A ver, ellos estaban casados, como decíamos antes, estaba casado con Sofía Choté, que es una condesa, es decir, una semiplebeya, y aquello se consideraba un matrimonio morganático. Es decir, los descendientes de aquel matrimonio no formaban parte de la línea de sucesión al trono. Con lo cual, hubiera sobrevivido su padre o no, esos niños nunca habrían llegado a ser emperadores. Sabemos que los niños pues quedaron bajo una tutela familiar, que lograron vender parte del patrimonio familiar que tenían los archiduques y que, bueno, que pasaron sus últimos días pues en Viena. En Viena, que fíjate, las casualidades de la vida, allí les pillaría el Anschluss, la anexión de la Alemania del Tercer Reich a Austria en el año 1938. Es Pedro Gargantilla, autor del libro Asesinatos que cambiaron la historia, lo publica la editorial Pinolia. Pedro, como siempre, gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer, un saludo. Hasta luego, Adolfo. 16 de julio de 1918. Es noche cerrada en el monte de los Urales. En una casa de piedra de 2 plantas, los bolcheviques mantienen encerrados al zar Nicolás II, a su mujer y a sus 5 hijos. Todos duermen a esa hora. La casa tiene algunos lujos, poco comunes para la época, como luz o agua corriente. El zar y su familia llevan 4 meses sin ver la luz del día porque las ventanas están tapiadas con maderos. La dinastía Romanov está a punto de ser brutalmente asesinada, pero el zar y su mujer no son conscientes de lo que les espera. Es más, después de tanto tiempo bajo esas 4 paredes, anhelan la libertad para su familia y creen que está más cerca que nunca. Han descubierto en unos tarros de mermeladas mensajes ocultos redactados por las monjas de un convento. Les dicen que la liberación es inminente. Lo que no saben es que esos mensajes son una trampa. Los han escrito los bolcheviques. Lo que les espera en realidad es la muerte. A la 1:30 de la madrugada del 17 de julio, despiertan al zar y a su familia. Todavía medio adormilados, bajan unas escaleras hasta llegar al sótano de la vivienda. El espacio mide apenas 5 metros de ancho por 6 de largo. Es un laberinto sin salida, porque la única ventana que hay está protegida con barrotes. Jamás saldrán de allí. Esa noche son fusilados. Hablemos de este asunto. Me acompaña a estas horas Francisco García Campa. Él es historiador, es creador del canal de YouTube Bellumartis Historia Militar. Querido Francisco, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. Vamos a hablar de un momento triste de la historia,
o de complejo de la historia. ¿Sí? Vamos a ver, porque vamos a empezar por el principio. La dinastía de los Romanov reina en Rusia desde 1613 hasta 1917, arranca la revolución bolchevique. En este periodo de tiempo se sucedieron 20 zares, el último en llegar al trono fue Nicolás II. Cuénteme cómo era el zar. ¿Tenía madera para reinar? ¿El pueblo le quería? Bueno, es un tema, claro, complejo porque hay que entender la evolución de la modernidad, ¿no? Y la dinastía Romanov, que era una dinastía muy tradicional, ¿no? Su abuelo, Alejandro II, había realizado una serie de reformas, ¿no? Como, por ejemplo, la supresión de los siervos de la gleba. Su padre no era muy reformista y él, con su educación, más bien una religión muy religiosa, ortodoxa, pero también con una visión absolutista. Él era contrario a las reformas, pero en su corte, por ejemplo, su tío, era propenso a dar libertades al pueblo, ¿no? Entonces, en su figura se puede decir que él todavía no estaba preparado para ser zar, porque su padre muere joven. Él, si no recuerdo mal, llega al poder a los 26 años, y hay una frase que recoge Figes en su obra, que dice: no estoy preparado para ser zar, nunca quise serlo. No sé nada de arte de gobernar, ni siquiera sé la forma en que debo hablar a los ministros, ¿no? Él, estaba en una época muy ilusionado con todo lo que tenía que ver con lo militar, ¿no? Él quería ser soldado, que practicaba en una unidad militar, fue nombrado también miembro de la Guardia Imperial, ¿no? Para hacer maniobras en los regimientos de caballería. Pero él no había sido entrenado por su padre todavía para suceder en el trono, ¿no? Fíjate que ante ante la pregunta que te hacía de cómo era el zar, si tenía madera para reinar, él mismo reconocía que tenía unas carencias enormes. Además, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Francisco, pero es que le toca vivir en un momento absolutamente complejísimo. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, claro. Millones de rusos fallecen en el campo de batalla a manos de ejércitos germanos, austrohúngaros, otomanos. En el 17 la calle fue tomada por protestas, barricadas, la revolución bolchevique. Y ese mismo año el zar anuncia su abdicación. ¿En ningún momento pensó en dejar Rusia y vivir en el exilio? Claro, a ver, él a priori dimite cuando se produce el golpe menchevique en febrero del 17 y abdica, deja el poder y se lo entrega a su hermano Miguel. Pero el propio Miguel no quiere tomar el poder. Ahí hay dos teorías, ¿no? Que Miguel sabía lo que iba a pasar más tarde o más temprano, y otras que Miguel quería que fuese la Duma la que le entregase la corona como una especie de monarquía parlamentaria, ¿no? Pero él sí entrega el poder y, por ejemplo, Kerensky intenta, que es el jefe del gobierno provisional, intenta en esta fase menchevique intentar buscar un lugar de exilio para Nicolás. Se lo pide al rey Jorge, que es el primo de Alejandro. El rey Jorge de Inglaterra. Justo, sí, pero no quiere recibirlo porque tiene miedo que la llegada del zar haga que haya una revuelta obrera en el Reino Unido en contra, ¿no?, del que es expulsado por sus camaradas bolcheviques en Rusia, ¿no? Entonces lo tiene difícil. De hecho, él a título personal, junto con su mujer, piden ir a Francia y Alemania y digamos, en el caso francés, no le hacen caso, pero su primo Guillermo tampoco le hace caso en Alemania, ¿no? Entonces tenemos un problema que nadie los quiere, ¿no? Son una patata demasiado caliente. Entiendo. Si él abdica, y a pesar de que era una patata caliente que nadie quería acogerlos en exilio, ¿cómo llega el zar Nicolás II y su familia a ser retenidos por los bolcheviques? ¿Y qué pasó? Porque ¿dónde fueron trasladados una vez que lo apresan? Claro, lo primero lo llevan a una especie de cárcel de lujo, ¿no?, que es el Palacio de Alejandro II. Es una obra, digamos, regia, en un estilo bastante moderno, tenía instalación eléctrica, estaba muy cerca de San Petersburgo, y ahí, digamos, pasa un arresto domiciliario de lujo, ¿no? Tenían unos 30 sirvientes. En la época, digamos, que estaba el gobierno provisional de febrero, ¿no?, el de Kerensky. Cuando empieza a calentarse la situación, hacia agosto, si no recuerdo mal, fue en agosto, los envían a otra ciudad, ya está, en Siberia, que es en Tobolsk, que es la capital histórica de Siberia, y allí los dejan vivir en la casa del gobernador, que está en un lugar céntrico de la ciudad,
es una especie de prisión, pero tienen cierta libertad. Pueden ir a misa en la iglesia cercana, pueden salir, tienen visitas, y ahí tienen una vida que es un poco, digamos, aburguesada, ¿no? Tienen cierta parte de su servicio, pero el problema todo para ellos viene cuando en esa ciudad de Tobolsk, que es de mayoría más bien menchevique, socialdemócrata, llega al poder los bolcheviques en San Petersburgo, ¿no? Con la famosa Revolución de Octubre, ¿no? Ahí toman el control de la residencia los soviets, pero con cierta presencia ya bolchevique y no de los mencheviques. Y comienza a empeorar su calidad de vida. Pierden sirvientes, se les quita la renta que había asignado el gobierno provisional para que tuviesen una vida digna y comienzan una vida un poco más triste, pero sigue siendo una especie de libertad o arresto domiciliario, ¿no? No están presos, como podemos ver ahora, en el siguiente traslado, ¿no? El siguiente traslado se produce ya en época de los bolcheviques, ya estaríamos en primavera del 1918, y por miedo, por un lado, a que haya un rescate por parte de los rusos blancos aquí en esta ciudad de Tobolsk, o que incluso la población que no es bolchevique intente liberarlos para tener una baza de negociación con los rusos blancos, los van a llevar a una localidad que es controlada por los bolcheviques, que se llama Ekaterimburgo. Allí hay una casa que se llama la casa de Ipatiev, un burgués que había hecho una casa bastante moderna, con instalación eléctrica, teléfono. Crean ahí lo que sería la prisión final, ¿no?, de los Romanov. Al principio la casa está, digamos, abierta, pero al poco le construyen una empalizada de madera, tapian algunas de las ventanas y las otras las pintan de blanco para que no se pueda ver lo que sucede en el interior, ¿no? Correcto. Aquí, digamos... Perdón, ¿sí me decías? Sí, que aquí los Romanov están en un arresto, digamos, ya completo. Pasan todo su día en el interior de las casas. Puede salir 15 minutos a dar un paseo por el patio de la casa de Ipatiev. Era una prisión a todas luces. Fíjate que este tercer traslado del que me hablas era primavera del 18. Llega el verano, en julio, concretamente el 2 de julio de 1918, y Lenin da la orden de asesinar a la familia real rusa. ¿Cómo fue la ejecución? Porque lo que se puede leer de cómo fue es tremendo, ¿no? Que los bajaron a un sótano. ¿Cómo fue aquello? Bueno, en esta casa de propósito especial, que era el nombre que le dieron así oficiosamente y oficialmente posteriormente, quiero decir una cosa antes, lo de Lenin. Durante mucho tiempo la propaganda o el mensaje oficial decían que había sido el Soviet de Ekaterimburgo o el de los Urales el que había establecido la pena, ¿no? Pero cada vez más los estudios actuales se sabe que mandaron un mensajero a Moscú. En Moscú Lenin dio su visto bueno. De hecho, el supremo de la Panrusia, que son 23 miembros, solo había 7 cuando se decide la ejecución, y uno de ellos era Lenin. ¿Eso quién lo dice? Trotsky. Trotsky en sus memorias dice o recuerda una conversación en la que dicen que fue Lenin el que dio la orden de acabar con el problema de los Romanov, ¿no? Correcto. Porque Trotsky propenso a hacer un gran juicio que fuese, digamos, publicado, promulgado, para que todo el mundo la sentencia que le caía por crimen contra el pueblo, ¿no? Señor García Campa, si le parece, vamos a centrarnos en ese día, el 2 de julio del 18. ¿Cómo fue la ejecución de la familia Romanov? Estamos ahí unos días antes, cuando ya se decide que se va a ejecutar el 4 de julio, la Checa asume el control de la prisión y nombran a Yurovsky como encargado de la vigilancia, pero realmente es de la ejecución. Este hombre lo que está haciendo es ir sustituyendo poco a poco a los guardias, que eran rusos, por unos guardias que ellos, entre comillas, letones. Significa que había polacos, que había letones, que había gente que no era rusa de nacimiento, ¿no? Y esos son los encargados de la ejecución. La noche es la noche del 16 al 17, con excusa de que a lo lejos hay combates contra los rusos blancos, se traslada a los zares y se lleva un vehículo, un camión, un Fiat, con la idea de que vean que van a montar en un camión para marchar, pero también para silenciar los ruidos que iban a hacer los disparos, ¿no? Les despiertan de noche, les hacen ir al sótano con la idea de que van a montar en el coche, y cuando están justo allí, este hombre, Yurovsky, dice más o menos que se les va a ejecutar crímenes contra el pueblo, ¿no?
ahí, claro, Nicolás II dice ¿qué? Y le pega a este hombre un tiro en la cabeza y comienza el asesinato de todas las personas que están allí. Hablamos de la familia real, pero también los sirvientes y el médico que acompañaba a la familia. Pero quiero que me aclare una cosa, porque tengo entendido que una vez que los fusilan, los llevan a un bosque cercano, los desnudan, los saquean, llegaron incluso a quedarse con 8 kilos de diamantes que tenían escondido la familia entre las ropas, que los quemaron, pero hasta 1979 no encontraron los cadáveres, y por lo que he leído, me ha llamado la atención que faltaban como 2, el del único hijo, Alexis, y el de su hermana Anastasia. ¿Qué podría haber pasado con sus cuerpos? Porque claro, aquí hay teorías para todos los gustos. Hay una teoría muy conspiranoica que dice que podrían haber sobrevivido a la masacre y que huyeron. Señor García Campa, ¿cuál es su opinión de estos 2 hijos, 2 cuerpos que no aparecen, Alexis y Anastasia? Bueno, lo primero es que los llevan a una mina de sal, a todos a enterrarlos en una fosa que habían encontrado días previos para ver dónde enterrarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los hombres que tienen que cubrir esta misión estaban borrachos y no hacen bien su trabajo. Entonces al día siguiente, la checa envía otros hombres para desenterrarlos y llevarlos a otro sitio, que está a 30 kilómetros del primer sitio. Y cuando llegan a ese sitio, no hacen bien su trabajo y los entierran. Bien, sí, porque no los encuentran, pero para engañar un poco a las posibles investigaciones futuras, lo que hacen es sacar 2 de los cuerpos, los que acabas de comentar, el de Alexei y de Anastasia, para que si alguien encuentra la tumba sabiendo cuántos habían ejecutado, diga, no, estos no son porque faltan cadáveres, ¿no? Entonces, ese fue el motivo de que no se encontrasen en el año 79, en la primera exploración, todos los cuerpos, porque los habían separado al drede los 2 últimos. Y de hecho, los habían quemado para que no quedase forma de identificarlos. ¿Qué sucede? Que no contaron con las pruebas de ADN. Y actualmente se hicieron pruebas de ADN a todos los cadáveres y cuadran todos con los que ya estaban allí el día de la ejecución. Incluso en la época, 2 años después, Sokolov, que era un detective nombrado por el almirante Kolchak, es decir, por los rusos blancos, encontró el cadáver en la primera fosa del perro Jamie, que fue un perro ejecutado también ese día. El perro de Anastasia. Lo digo para que lo veamos el nivel, ¿no?, de masacre. Señor García Campa, historiador, creador del canal de YouTube Belumartis, Historia Militar. Gracias por atenderme a estas horas. Muy buenas noches. Nada, gracias. Gracias. El especial de esta noche, asesinatos que cambiaron la historia. Fijaros, el fusilamiento de la familia real rusa, el zar Nicolás II y su familia, todos los cambios que hubo en Rusia hasta llegar al día de hoy, de una monarquía en aquel entonces a la situación que nos encontramos en estos momentos. Asesinatos que cambiaron la historia. Era una mañana fría de mayo de 1942. Como cada día, Reinhard Heydrich, al que muchos consideran el candidato para suceder a Hitler, atravesaba la ciudad de Praga. Pasaban unos minutos de las 10:30 de la mañana. El dirigente nazi se dirigía del palacio donde vivía al castillo de Praga, donde tenía instalado su cuartel general. Su chofer conducía un elegante Mercedes descapotable. En una curva, el coche desaceleró y 2 jóvenes de 29 años irrumpieron en la carretera. Uno de ellos llevaba un subfusil. Era eslovaco. Se llamaba Josef Gatfik y su prioridad era acabar con la vida del jerarca nazi. Lo tenía muy cerca, a solo unos metros de distancia, y disparó, pero el arma se atascó. Había fallado. Reinhard Heydrich ordenó al conductor que se detuviera. Desenfundó su pistola y le disparó. Pero su atacante no iba solo. Le acompañaba el checo Jan Kubis, quien lanzó una granada debajo del coche. Los terroristas consiguieron escapar. La operación Antropoide se había llevado a cabo. Vamos a conocer esta historia y respuestas. Tengo en conexión ya a David López Cavia, es divulgador histórico, es autor de novelas de la Segunda Guerra Mundial como Frontera Sangrienta o como Ataque Nocturno, ambas editadas por Círculo Rojo. David, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Es un placer estar aquí para hablar contigo sobre un magnicidio muy interesante que tuvo unas consecuencias atroces. Vamos a conocer no solamente los detalles, sino esas consecuencias, que es el objetivo del especial de esta noche. En primer lugar, quiero conocer a los protagonistas de esta historia. ¿Quién era Reinhard Heydrich y quién eran los dos jóvenes que le atacaron? Bueno, pues vamos con Heydrich. Heydrich era uno de los jerarcas nazis más abyectos, más crueles que pasaron por el Tercer Reich, ¿no? Claro, digamos que de carácter era alguien competitivo, frío, calculador, inteligente, cruel y muy eficiente. Ese perfil hizo que fuese ascendiendo, ¿no?, en el Tercer Reich, llegando a ocupar o llegando a estar al frente de la oficina de seguridad del Reich, por lo que controlaba, digamos, pues las agencias de espionaje y los servicios de seguridad. No solo eso, además es que Heydrich creó los Einsatzgruppen, que eran, digamos, unidades de las SS, que pues su cometido era pues el exterminio de judíos, de gitanos y la persecución y asesinato de comisarios políticos. Es más, el propio Heydrich es el principal artífice de la solución final, que no era otra cosa que el holocausto judío. Este tío era, pues le tenían apodado como el carnicero de Praga o la bestia rubia. Efectivamente, y Hitler incluso se refería a él como el hombre con el corazón de hierro, ¿no? La cosa es que lo envió como protector del Reich, digamos, a Praga, ¿no? Y nada más llegar, lo primero que hace es instaurar la ley marcial. Se producen en las 5 primeras semanas más de 500 ejecuciones y también miles de judíos fueron deportados. Entonces, también no solo era dejar las cosas claras a la resistencia, sino que también aplicó una política del palo y la zanahoria. ¿Y cuál era la zanahoria? Pues digamos que les otorgó ciertos beneficios sociales a los checos, instaurando un sistema de seguridad social, mejoras salariales, con reducciones de jornada, con mayores días de descanso semanales. Y bueno, pues por el contrario vamos a tener a Gapsik y a Kubis, que van a ser, digamos, dos comandos checos, dos patriotas dispuestos a todo lo que sea por liberar a su país de la tiranía nazi. Y estos dos hombres pues tenían orígenes humildes, porque Kubis era el hijo de un campesino y Gapsik era el hijo de un cerrajero. Entonces, pues estos hombres huyeron a Gran Bretaña, se enrolaron en el SOE, que era la Ejecutiva de Operaciones Especiales, y la verdad que estaban dispuestos a todo y desde el primer momento trabaron una amistad muy intensa. David, porque entiendo, por tanto, que esta operación, la operación Antropoide, es una operación diseñada por la inteligencia británica y el gobierno checoslovaco en el exilio de londinense, ¿no? Efectivamente, los que estaban detrás era Londres, que contaba con el apoyo del SOE, de la Ejecutiva de Operaciones Especiales. Digamos que este organismo, ¿no?, pues fue creado con la finalidad de provocar grandes sabotajes en las retaguardias alemanas, y de coordinar también a los distintos movimientos de resistencia. Entonces, en el SOE contaban con varios operativos checos, entre los que estaban, pues lo que te digo, Gapsik y Kubis. Y bueno, pues contaba también con el respaldo del gobierno checo en el exilio que encabezaba el primer ministro Eduard Beneš, pero claro, digamos que al gobierno checo en el exilio no le quedó otra que aceptar esta operación, pese a las posibles represalias que esto podía conllevar. ¿Por qué eligen a este personaje nazi, a Reinhard Heydrich? ¿Por qué este es el objetivo? Bueno, pues digamos que aquí hay varios objetivos, ¿no? Uno es provocar o desestabilizar a los alemanes en Checoslovaquia, hacerles que no se sientan seguros en los territorios ocupados, que se sientan vulnerables, que no vean que tienen un dominio absoluto del territorio ocupado. Por otra parte, también hay una finalidad moral, que es insuflar ánimos a la resistencia checa, demostrar que la resistencia checa puede seguir combatiendo hasta el final y que va a dar la talla y que va a perseguir y que va a luchar contra los nazis hasta el último momento. Y finalmente, pues también Heydrich era uno de los jerarcas nazis más importantes, hasta tal punto que los aliados consideraban que podía ser uno de los sucesores del propio Hitler.
Ahí tiene la razón de por qué la elección de este objetivo. Por cierto, he leído, que cuando tiran la granada, esa explosión, la metralla, restos de la carrocería del coche se incrustaron en la espalda de Reinhard Heydrich. Murió después de una semana en el hospital el día 4 de junio del 42. ¿Cómo recibió la noticia Hitler, la noticia del ataque y de la muerte posterior de su más fiel colaborador? Bueno, pues esto causó una gran conmoción. El propio Führer se sintió muy dolido, la verdad que estuvo muy afectado. Digamos que pues cuando cuando el cuerpo de Heydrich fue trasladado a Berlín, digamos pues que resonó la marcha fúnebre de Siegfried, del compositor Richard Wagner. Y pues se le enterró con todos los honores. El propio Hitler le concedió la orden alemana, que era la mayor condecoración de la Alemania nazi. Y pues la verdad que Hitler estaba furioso y pues ardiendo en deseos de venganza contra el pueblo checo, pues autorizó una serie de represalias que supusieron numerosas detenciones y ejecuciones de manera indiscriminada. Se estima en más de 10.000 checos los que murieron precisamente ejecutados a manos de los nazis. ¿Qué pasó con los dos, con Joseph Gabzik y Hans Kubis? ¿Qué pasó de ellos? ¿Qué fue de ellos? Vale, pues en un primer momento consiguen escapar de la zona del atentado y al principio van a estar, escondiéndose en los pisos de varias familias checas hasta que el capellán de la iglesia de los santos, Cirilo y Metodio, les ofrece refugio en la iglesia. Bien, los alemanes desesperados están los primeros días dando palos de ciego y ofrecen, un ultimátum, dan un ultimátum, mejor dicho, a la población checa. Ese ultimátum va a vencer el 18 de junio del 42. Entonces, uno de los comandos que había colaborado con estos dos hombres era Karel Kurda, que al final optó por delatar a sus compañeros, ¿no? Los identificó y a partir de ahí los investigadores nazis dieron con la red de contactos de Kubis y Gabzik y que llegaron a localizarlos en la iglesia de los santos Cirilo y Metodio y allí los acorralaron. Fue un asedio salvaje, Adolfo, hasta 800 soldados alemanes para acabar con un puñado de comandos checos, un asedio de 6 horas y quedaron acorralados en una cripta y estos valientes comandos checos vieron que se calcularon o pensaron en las consecuencias que podría suponerles el hecho de ser capturados vivos y acabaron optando por el suicidio. David López Cavia, gracias por atenderme, amigo. Gracias y buenas noches. Siempre es un placer, Adolfo, siempre es un placer. Ante tanta barbarie, un poquitín de música, inmediatamente vamos con otro de los asesinatos que sin duda cambió la historia. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? Te hemos contado cómo la muerte del archiduque Francisco José supuso el estallido inminente de la Primera Guerra Mundial o cómo la familia Romanov fue brutalmente asesinada por los bolcheviques, asesinatos que sin duda modificaron la historia. Vamos ahora a Francia. Han pasado 3 siglos y María Antonieta sigue dando titulares. Había nacido en Austria y a los 14 años se trasladó a París para casarse con el futuro rey de Francia, Luis XVI. Fue una gran amante del lujo. Revolucionó la moda. Cuentan que recibía cada semana 18 pares de guantes y 4 pares de zapatos, que nunca repetía ropa. A pesar de que los franceses estaban furiosos con la realeza, en plena Revolución Francesa, María Antonieta decidió organizar un baile en el Palacio de Versalles. Fue
el último baile de María Antonieta. La guillotina estaba muy cerca. Pero la reina de Francia vivía ajena a su suerte. Pocos meses después de aquel baile, la situación se volvió insostenible. El 14 de julio de 1789 se produjo la toma de la Bastilla. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta subía al cadalso y una cuchilla afilada caía sobre su cuello. La reina era decapitada ante el pueblo que tanto la odió. Ya nada quedaba de aquel baile celebrado en el Salón de los Espejos de Versalles. Vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a conocer un poco más de detalles de esta historia. Tengo en línea a Rafael Calduch. Él es profesor emérito de Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Oiga, María Antonieta había nacido en Viena, llega a París muy joven para casarse con Luis XVI. ¿Cómo la reciben los franceses? ¿Ella fue una reina querida en algún momento? Sí, al principio sí. Al principio, aunque a ella le costó adaptarse a las costumbres de la corte de Versalles, porque era muy rocambolesca en sus costumbres y no manejaba muy bien el francés, pero sí fue aceptada originariamente, tal vez con la esperanza por parte del pueblo francés de que eso establecería algún tipo de reconciliación con Austria que evitaría nuevas guerras, porque el pueblo francés había sufrido ya una guerra importante con el Imperio Austríaco y tal vez era más la expectativa o la esperanza de que con María Antonieta se establecería una alianza que daría paz a Francia. ¿Debo entender que nunca hubo amor entre Luis XVI y María Antonieta? No, y de hecho tardaron muchos años en tener hijos, porque las relaciones... hay que señalar que una de las pocas pero decisivas funciones que tenían las reinas era precisamente dar a luz a un heredero que garantizase la continuidad de la monarquía, ¿no?, en cada uno de los países. En el caso de María Antonieta y Luis XVI tardaron casi 8 años en tener el primer hijo, ¿no? Oye, y eso era un problema porque había otros candidatos de la familia real que, si tenían primogénitos, podían situarlos como herederos de la corona. En ese contexto, ¿cómo era su vida en Versalles antes de que estallara la Revolución Francesa? Su vida era, pues como en casi todas las cortes monárquicas, y digo eso porque también podríamos hacer referencia a la corte de Fernando VII en el caso de España. Era una vida en la que prácticamente se pasaba la vida compartiendo actividades puramente cortesanas, bailes, sesiones. Eso sí, hay que señalar algo para que nos situemos también en lo que era la vida en este caso de María Antonieta, ¿no? Estaban absolutamente escrutada día y noche por todos los miembros de la corte. No tenía, dicho de otra manera, no tenía vida privada, era vida pública, desde que se levantaba hasta que se acostaba, incluido si el rey la visitaba o no la visitaba por la noche. Por tanto, era una vida muy superficial, muy establecida, con cánones muy marcados, en donde había poco margen para la voluntad propia y en donde efectivamente había mucho lujo, mucho derroche, si se compara con las condiciones en las que vivía la burguesía y el pueblo llano, pero donde también había unos condicionantes personales muy fuertes. Claro, entiendo. A ella le llamaron Madame Déficit, ¿no? ¿Perdón? ¿A ella llegaron a apodarla como Madame Déficit? Sí, la apodaron Madame Déficit porque se corrió en los libelos que había prerevolucionarios, se corrió el cliché de que ella era una derrochadora. Bueno, lo cierto es que era derrochadora porque las cortes europeas eran derrochadoras,
pero no lo era más que, repito, lo que podía ser la corte británica o la corte española. No, en caso de Francia, además. La propia corte austríaca. No, pasa que el pueblo se moría de hambre. Y claro, tanta fiesta. Sí, pero más. Claro, lo que pasa es que la realidad es que la mayor parte de las deudas que tenía Francia habían sido por causa de guerras o de apoyo a guerras, por ejemplo, que se habían hecho, por ejemplo, en el caso de la independencia de las colonias, de las 13 colonias americanas, en donde Francia hizo una contribución importante. Es decir, que era por supuesto que el derroche cortesano contribuía, ¿no? Y era, digamos, la parte más visible, pero no era la más decisiva. Entiendo. Eran las guerras las que se llevaron por delante la economía francesa. Profesor, por favor, venga conmigo al 16 de octubre de 1793. El pueblo esperaba en las calles, los balcones, en las plazas, para ver morir a María Antonieta. Tenía 37 años cuando le cortaron la cabeza ante unas 10.000 personas. Su marido, el rey Luis XVI, había corrido la misma muerte unos meses antes. ¿De qué acusaron a María Antonieta? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Bueno, hay que señalar que es el momento también más violento del proceso revolucionario francés. Es la época jacobinista en donde más violencia se practicó. Ahí le acusaron de que había tenido, y probablemente es cierto, que había sido colaboracionista con el Imperio Austríaco, porque en 1792 Francia se había embarcado una guerra contra la Francia revolucionaria, se había embarcado en una guerra contra el Imperio Austríaco y contra Prusia, como aliadas, que pretendían, obviamente, restaurar la monarquía en Francia, ¿no? Acabar con el proceso revolucionario. A ella se le acusó, entre otras cosas, aparte de lo que señalaba antes, de que había sido derrochadora y de que no había tenido en cuenta las necesidades del pueblo. Se le acusó también de que había sido colaboracionista con el Imperio Austríaco y, por tanto, traidora a Francia y a la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que parece que tuvo algún tipo de comunicación, que ya la tenía con anterioridad, con la corte austríaca, pero no sé hasta qué punto la información que pudiese darle podía ser decisiva desde el punto de vista militar. Probablemente era más el símbolo de colaboración que la realidad de una colaboración decisiva desde el punto de vista estratégico. Rafael, solo unas horas antes de morir, la reina escribe una carta a su cuñada, la hermana de Luis XVI. Quería saber qué decía esa carta. Llegó a la destinataria y, por supuesto, supongo que los historiadores habéis tenido acceso a esa carta, ¿no? Bueno, en la carta, lo primero que hay que decir es que hubo varios intentos de lograr que tanto Luis XVI, pero sobre todo María Antonieta, por parte de la corte austríaca, etcétera, de evitar que muriese en la guillotina. Los historiadores han tenido acceso a la carta y básicamente en ella lo que se demuestra por parte de María Antonieta es que ella había tenido relaciones con un oficial sueco, y parece que en la carta que le envía a su cuñada hace demostración de que ella por todos los medios intentó salvar la vida de Luis XVI, incluso la del Delfín, de su hijo, frente a la guillotina. Y lo que trataba era, de cara a la familia de Luis XVI, garantizar de alguna manera la continuidad monárquica. Pero realmente la carta no tuvo ninguna repercusión desde el punto de vista del desarrollo de los acontecimientos. Oye, ¿la muerte por guillotina era una muerte degradante? En realidad no. Las muertes degradantes, para que nos situemos, eran aquellas que se aplicaban a la plebe. Los nobles tenían una muerte desde la Edad Media que era por espada, y la espada era la muerte, digamos, más efectiva, porque era una muerte inmediata que se aplicaba a los nobles. Entonces, la guillotina es un instrumento que se inventa precisamente en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque
como todo proceso revolucionario, hubo mucha violencia, hubo muchas muertes, y por decirlo de alguna manera, no se daba abasto por los verdugos, pero como acto de muerte era una muerte inmediata y limpia, ¿no? Y se aproximaba lo más posible a lo que era la muerte por espada. No, para que nos situemos, una muerte degradante era el garrote vil, que era el que se aplicaba, por ejemplo, en España a todo el que no era noble, ¿no? Entiendo. Profesor, para terminar, ¿se saben cuáles fueron las últimas palabras antes de morir de María Antonieta y qué hicieron con su cabeza y con su cuerpo? Sí, a ella la decapitan con la guillotina en lo que hoy es la Place de la Concorde, donde está el obelisco en Francia, que es donde se inician los Campos Elíseos, ¿no? Ella, en las últimas palabras, curiosamente, son de pardon monsieur, porque le pide perdón al verdugo porque le había pisado, al momento de subir al cadalso, le había pisado el pie al verdugo y le pide perdón por ese detalle, ¿no? Lo cual hace pensar que en ese momento debía estar en shock, porque no era consciente de lo que le iba a pasar segundos después y estaba más pendiente de ese tipo de detalles, ¿no? Eso nos da idea de que probablemente ella, con todo lo que había vivido de vergüenza en el trayecto que le llevan desde la prisión hasta el cadalso, con los miles de parisinos ofendiéndole, abucheándole, etcétera, ella debió perder el sentido de la realidad y las últimas palabras fueron esas, ¿eh? Le pidió perdón al verdugo por haberle pisado el pie a la hora de subir. ¿Su cabeza y su cuerpo? Su cabeza y su cuerpo, la cabeza se exhibió públicamente, se hacía siempre, se exhibía públicamente a los miles de personas que estaban allí congregadas, porque claro, era un acontecimiento, repito, aunque hubo mucha violencia con la guillotina, en este caso era un acontecimiento excepcional. Del cuerpo, sinceramente yo no sé qué se terminó realizando. Profesor Calduch, Rafael Calduch, gracias por atenderme y poner un poquitín de luz en la muerte de esta mujer, que sin duda su muerte y todo lo que aconteció contribuyó a un cambio verdaderamente histórico, no solamente en Francia, sino por extensión en todo el mundo occidental. Gracias por atenderme y buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches, Adolfo. A lo largo de esta hora hemos contado 4 asesinatos a sangre fría que sin duda cambiaron el curso de la historia. ¿Cómo habría sido la Francia o su historia si María Antonieta no hubiera muerto degollada? ¿Cómo habría sido la historia de Rusia si el zar Nicolás II y su familia no hubieran muerto fusilados en un sótano? ¿O si el archiduque Francisco José de Austria no hubiera sido asesinado de un disparo en la yugular? ¿O si el nazi Reinhard Heydrich, apodado el carnicero de Praga, no hubiera muerto en la operación Antropoide? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos son las consecuencias y los cambios históricos que provocaron estas muertes. Ahora, noticias. Ojo que luego seguimos. La noche. COPE. Estar informado. ¿Lo recuerdas? ¡Chuta Morata!
¿Cómo no me voy a acordar de cuando Morata falló el penalti en la Eurocopa contra Donnarumma y nos eliminaron de la Eurocopa? Quedan 4 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números 1 del deporte. Los números 1 de la emoción. Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.